Take flight. abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Así, buenos días muchachos, espero que estén bien. Bueno, los que leyeron la guía de conocimiento, ¿en qué consiste la guía de conocimiento? Recuérdenme, por favor. ¿Cómo, profe? ¿En qué consiste la guía de conocimiento? Es un tema estadístico.
Es un tema de estadística, muy bien. ¿Y qué dice el tema de estadística? Marcas de clase, creo que es. Marcas de clase. De algo así. Sí, tiene que ver algo con marca de clase, sí, es importante. Pero bueno, ya saben que conmigo ya son 2 horas a la semana. No sé si fue castigo o bendición para ustedes. Entonces aprovechemos la hora del martes para geometría, o sea, la semana. ¿Medidas de localización? Medida de lo que les dicen. Sí, pero entonces Es una bendición, profe. le estaba explicando que esta semana, o sea, hoy, vamos a trabajar los últimos ejercicios que tienen que ver con ángulos de depresión y ángulos de elevación. ¿Con qué fin? Con el fin de que se den cuenta de que no todas las veces vamos a utilizar el mismo pensamiento o el mismo tipo de desarrollo para los ejercicios. ¿Ah? O sea, algunas veces toca aplicar algo de más, hacer otro tipo de análisis, ¿sí? Nada más. Y ya mañana, pues la estadística es buena, es chévere, bacana. Pienso yo que algo más frío, pero sí, también sirve para trabajar. Profe, no me Dígame. aparece la guía. No, hombre, regáleme su correo, ya se la envió personalmente, man. Anote, profe. Ah, no, venga, se lo escribo ahí. Sí. Ya saben, muchachos, los que acaban de ingresar, por favor, apellido y nombres para el asunto de la asistencia. Me preocupan que ciertas personas no han ingresado. No sé nada de esas personas. Hace 2, 3 semanas que no ingresan a mi clase. ¿Listo? Bueno. Estamos mirando acá. Vamos pasando. Listo, 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 listo. Listo. Ya. Cerramos acá. Bueno, muchachos. A mí me gusta mucho motivar a mis estudiantes para que participen. Tengamos claras las reglas de juego. Sepamos utilizar el micrófono, ¿sí? Porque sinceramente a mí me va a perezar una clase en la cual no tengo la respuesta de mis estudiantes, que no me hablen, que todo sea por el chat. No. Siento que estoy solo. Entonces aprovechemos bien el micrófono para que no se desperdicie esa herramienta de utilizarla. Listo. ¿Cómo quiero motivar a mis estudiantes? Después de esta guía de conocimiento, o sea, de esta semana, viene una guía de verificación. Y ustedes lo saben, ¿no? Siempre una guía de conocimiento, una guía de verificación y ir alternando. ¿Se imagina la guía de verificación de esta semana que tenga que incluir ejercicios de geometría y a la misma vez ejercicio de estadística? Va a ser un poco larga y extensa, ¿no? Entonces, la motivación es, listo, forma de participar. Prenden el micrófono, me van dando soluciones, me van dando ideas. Segunda, a través del chat, si de pronto usted siente que lo que va a decir es incorrecto, le da pena, pues entonces me lo escribe a través del chat, que puede ser que en el momento no lo lea en la clase, pero sí lo voy a tener que leer ya cuando tenga más tiempito, porque todo eso queda grabado, ¿sí? Y la otra es que ustedes vayan enviando a través de WhatsApp, ¿sí? Y la última opción es, termina la clase, doy un tiempo, pongamos un tiempo límite de 15 minutos para que ustedes envíen, ya sea a través del correo del profesor Nelson Fabián Parra Fonseca @gmail, que manden la evidencia, ¿sí? Hay unos estudiantes que toca premiarlos y toca decirles, han hecho las cosas demasiado bien, que no siento que sea necesario que usted envíe la guía de verificación. Que sea también esa la suerte para usted, ¿sí? Entonces tengo 3 ejercicios que la semana pasada alcanzamos a ver algunos. Pero tiene el chat, Waldron, tiene el Gmail. Entonces, forma de enviar eso, muchas. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de estos 3 ejercicios? Finalizar el tema. No alcancé a dar sobre el tema de ángulos complementarios, ángulos suplementarios. De eso salían lo que son las futuras identidades trigonométricas, porque algunos ángulos se pueden sumar, otros no, como el caso de la tangente. Porque no podemos hacer la resta directamente de tangente de un ángulo menos el tangente del otro ángulo directamente con sus ángulos? Bueno, no alcancé a explicar eso, el tema se cierra y ya le correspondería a la parte de matemáticas. El primer ejercicio. Que hay personas que están tratando de ingresar. Sí, yo lo sé, pero
El ID y la contraseña son sencillas. De pronto son el dispositivo de ellos. Ok. Listo. Entonces empezamos con el ejercicio número 8. Miramos, sí, ahí se alcanza a leer bien. Un árbol proyecta una sombra de 12 metros en el suelo. Si la tangente del ángulo de elevación de la parte más alta del árbol es de 0,7. ¿Sí? Siempre les digo a mis estudiantes que en cuestiones de geometría en estos temas, que realicen los dibujos, para que así les ayude a comprender mejor el tema. Entonces, primero, yo realizo el dibujo. Listo, y tengo mi árbol. Pero la pregunta es, bueno, proyecta una sombra. Entonces, quiere decir que la sombra va a estar dibujada ¿dónde? En el piso, ¿no? Digamos que esta sombra viene siendo hasta este punto, ¿sí? Que aquí está representado la magnitud de mi sombra. Me dicen que si la tangente del ángulo de elevación de la parte más alta del árbol es de 0,7. Creo yo que es nuevo esta parte. La tangente del ángulo de elevación de la parte más alta es igual a 0,7. ¿Sí? Entonces yo dibujo mi otra parte. Listo. Mi primera pregunta. Cuando estoy hablando de un ángulo de elevación, de la tangente de elevación, ¿a quién hace referencia? ¿Donde yo ubique la A o donde ubique la B? La La B, ¿Por qué la B? porque es de elevación. ¿Con respecto a quién? Al ángulo B. Listo, sí, pero está hablando con respecto de que siempre se tiene en cuenta es la horizontal donde se ubica. Entonces, si yo construyo de esta forma, esto es un ángulo de elevación o esto puede ser un ángulo de elevación. ¿Sí? O sea que la ubicación de ese ángulo es en el punto B, pero hay algo de más. Y es que no me están diciendo cuál es el ángulo. ¿Sí? O sea, yo sé que se ubica donde dijeron ustedes, bueno, donde dijo solamente usted, que es en el punto B. Listo. Pero, ¿de cuánto es el ángulo? Pues solo hizo la tangente. Ajá. Ahí no está diciendo 0,7. cuánto vale el ángulo. ¿Pero qué me están diciendo ahí? La tangente. La tangente. Que tangente de un ángulo me vale ¿cuánto? 0,7. 7. 0,7. ¿Sí? Listo. ¿Y las razones trigonométricas de tangente de qué es? Tangente del ángulo, de cualquier ángulo, ¿a qué es igual? Cateto Cateto. opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre Ah. cateto adyacente. Muy bien. En este caso, el cateto opuesto está representando ¿a quién? Ah, La hipotenusa. la hipotenusa. Ay, miren, Altura. santísima, caí, no. Altura, ya. ¿En serio? No. Sí, profe, una ¿no? incógnita. ¿A No. quién? Una incógnita cualquiera. No. ¿A quién está representando el cateto opuesto? Sí. Aquí ubiqué mi ángulo en B. Al A árbol, altura, entonces. la altura. La altura del árbol. A la Altura. altura. Muy bien. Yo pensé que significaba hipotenusa. Y el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 12 metros. 12. 12 metros. Pero esto es tangente, ¿sí o no? Todo eso es tangente. Sí. Pero yo no voy a utilizar tangente de un ángulo. ¿Qué voy a utilizar? Me dicen que vale ¿cuánto? Ese gallo está bacano. 0,7. 0,7. O sea que coloco 0,7 igual a la altura sobre el cateto adyacente que me representa 12. ¿Sí? Necesito averiguar quién, el valor de la altura. Por tanto, debo despejar. El despeje es sencillo. Sabemos que si algo está viviendo a mi variable, pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí? Lo que se encuentra al otro lado. Y esto es igual a ¿cuánto, muchachos?
8,4. 5,4. 5,4. No, 8,4. Bueno, entonces coloquen eso, muchachos, en el chat. Y me da 8,4 metros el altura. No es difícil el ejercicio, ¿no? Listo. 8,4 me da la altura del árbol. Bueno, estos dos tienen algo en común. Estos dos ejercicios. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el 10º o el 11? El 11. Teacher, el 11, el 11. Ok, el 11. El 11. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Hacer el dibujo. Sí, hacer un dibujo, entonces el dibujo va a ser de la siguiente forma. Hice un faro. Me perdona, pero yo no sé hacer faros como tal. Este es mi faro como tal, ¿sí? Que se ubica. Listo. Un faro se encuentra a 28 metros sobre el nivel del mar. ¿Ah? El nivel del mar. O sea, esa medida de 28 metros, ¿dónde tiene que ir? ¿De cuánto por ¿El faro? Ahí dice, desde un faro que se encuentra a 28 metros sobre el nivel del mar, se observa un bote con un ángulo de depresión de 60 grados. ¿Cuál es la distancia entre el punto de observación y el bote? Ese 28, ¿dónde lo puedo trazar? ¿En la altura? Desde la base al nivel del La base. Altura. La base. 28 metros sería acá. ¿Sí? Ujú. Hola, hable un poquito. Es que yo como no tengo audífonos, no puedo escuchar bien acá lo que hablo. Ok, Clay. Listo. Y me están pidiendo es averiguar la distancia que hay entre quién. Entre el punto de observación y el bote. La punta del faro y el bote. El punto del faro y el bote. Pero, me dicen que se formó un ángulo de depresión. O sea, que ¿dónde ubico el ángulo? ¿Cuál de los dos puntos en A o en B ubico el ángulo de 60 grados? Ah, No, Listo. de nada. no. Aquí está el ángulo de 60 grados. Les pregunto algo, muchachos. ¿Será que ya tengo los datos suficientes para alcanzar a desarrollar ese ejercicio? Y devuelvo la pregunta, porque no tuve en cuenta. ¿Ese 60 grados está bien ubicado ahí? No, profe, ¿no iría al otro ángulo? O sea, ¿quedaría acá? No. No, No, ahí está bien. No, Ahí está Ángulo de bien. depresión. está bien. Ahí está Desde la vista que ve el barco. Listo. Hay otra volvemos. Tengo 3 puntos donde yo puedo ubicar el ángulo de 60 grados. El A, el B y el C. Me están diciendo que es un ángulo de depresión de 60 grados. Debo saber ubicar ese ángulo porque si no, el ejercicio no me sale por ningún lado y no me va a dar el resultado. Que es uno de los errores típicos que yo encuentro al momento de revisarle a un estudiante estos tipos de ejercicios. Y es que me doy cuenta de que él todavía no ha entendido el concepto de ángulo de depresión, cómo es que se forma y obviamente cae en un error que es no saber ubicarlo.
Entonces, hay 3 puntos, A, B, C. ¿Dónde coloco el ángulo de depresión? En el A. En el A. ¿En el A? Sí. Ok. Entonces, vayan colocando algunos. La respuesta es la A, ángulo de depresión de 60 grados A, ángulo de depresión de 60 grados B, así. Ok, listo. Listo. Vamos por acá a hacer una vueltica. Y vamos a decir. Micrófonos, recuerden. Esta es mi línea horizontal. Listo. De que si yo construyo hacia arriba se llama ángulo de elevación. ¿Sí? ¿Y tuve en cuenta a quién? Tuve en cuenta a mi línea horizontal. Pero si yo voy a construir un ángulo hacia abajo, es con respecto a la horizontal. Y llamamos depresión. ¿Sí? Aquí, ¿Quién me va a recoger el almuerzo? ¿Mi mamá o mi papá? Clay. Entonces, aquí, este ángulo de depresión se me tiene que formar, es con esta, 60 grados. ¿Sí? Porque es con respecto a la horizontal que yo construyo mi ángulo. O sea que la ubicación en el ángulo A, en el punto A que ustedes colocaron, está mal. ¿Sí? Y obviamente, pues tampoco va a pertenecer en el punto C. Listo. Ya construí y ya ubiqué el ángulo de 60 grados. Pero no es dato suficiente para poder desarrollar este ejercicio que yo tengo ahí en el triángulo. ¿Qué debo aplicar? Pues menos mal que ganar. ¿Qué debo aplicar? Pitágoras. Sí, se va a aplicar Pitágoras, no por ahora. Más adelantico. Hipotenusa. No, no va con hipotenusa. ¿Qué debo aplicar? Razón trigonométrica. Sí, lo vamos a... Teorema de Tales, teorema de Tales. Oh. Puede ser teorema de Tales, pero no. Mira, voy a construir algo por acá, que eso es otro punto de referencia que llamamos eje vertical. Y este eje horizontal. Entonces, yo construí mi ángulo de depresión con la horizontal, me dio 60 grados, ¿sí? Jueguen con eso, con la línea vertical y la línea horizontal. Pues creo yo, profe, o sea, no sé si esté mal, pero creo yo que toca ya tratar de ver el ángulo A teniendo en cuenta de 60 y que si una línea es un ángulo llano de 180 grados, Bien, sí. entonces toca restarle 60 a 180 para encontrar el ángulo A. Bueno, listo. Está bien esa parte, hasta cierto punto. Pero tengamos en cuenta que la sumatoria de ángulos internos de un triángulo no tiene que superar 180. Y mira, acá, a esta simple vista ya tengo 90 grados. Y si al ángulo llano de 180 le resto 60, me da 120 más 90, 210, ¿no? Ahí la perdimos. El colorario que dice que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Debería venirse un poquito más acá. En vez de utilizar un ángulo llano, utilice otro tipo de ángulo. Se puede, digamos, ver en espejo el triángulo que se forma de 60 con el de abajo. Bueno, les voy a dar una clave. En el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Y los cuadrantes tienen un ángulo ya establecido, que multiplicado por 4 me da ¿cuánto? 360. O sea que cada ángulo en cada cuadrante, ¿cuánto vale? ¿90? 90. Aquí se forma un ángulo de 90. Aquí se forma un ángulo de 90. Aquí se forma un ángulo de 90. Y aquí también se forma un ángulo de 90. Quiere decir que este ángulo de abajo vale 90. Menos 60, 30. 30. O sea que tuve que aplicar algo de más para poder calcular y utilizar las razones trigonométricas del ángulo de 30. ¿Sí?
Listo. Ahora sí ya tengo el ángulo ubicado, que es un ángulo de 30 grados. ¿Qué razón utilizo? Necesito primero, Profe, señora, no entendí ese pedazo. en el donde salió 30, ¿cierto? Por 2, profe. Ujú. Ya, listo, le voy a explicar. Ustedes me entendieron donde yo ubiqué el ángulo de 60 grados, ¿sí? Sí. ¿por qué lo ubiqué ahí? Porque lo construí a raíz de la línea horizontal, ¿sí? Listo. Entonces, voy a hacer otra grafiquita por acá. Voy a separar un poco para que no quede todo en un lado. Esta es la línea vertical de quién? De la torre, ¿sí? Podemos hablarlo como torre. O del faro. Están hablando del faro. Esta es la línea horizontal con la que yo construí el ángulo de 60 grados. ¿Sí o no? Me dice, y yo sé que que cuando dos líneas se cruzan, una perpendicular y una horizontal, forman un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Sí? Siempre forma un ángulo de 90 grados cuando se cruzan una línea perpendicular y una horizontal que cortan en un solo punto. Listo. De 90 grados le resto 60, me queda 30 grados. A esto le llamamos ángulos complementarios. ¿Sí? ¿Qué son ángulos complementarios? Es la sumatoria de dos ángulos que me da igual a 90. Ángulos suplementarios es la sumatoria de dos ángulos que es igual a 180. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salió 60? ¿De dónde salió los 30? De 90 menos complementar 60. 60 para completar De 90. restar Los ángulos suplementarios. eso, Ujú. de restar 90 grados de la línea del faro del observador junto con la línea horizontal. ¿Sí? Ahí me salieron 90 grados y yo le resto los 60, que fue el ángulo de presión. O sea que realmente desde el observador hacia el punto se formó fue un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Ya quedó clara esa parte? Sí, André. Sí, Es- profe, sí, ahora sí, ya. Ok, sí. listo. Pero yo sigo con una duda y es, venga, este ejercicio, ¿quién me está preguntando? Me está preguntando, ¿una X o es una Y? La Y. ¿Quién me pregunta, la X o la Y? La Y. La Y. La La Y, Y. ¿cierto? Porque me están diciendo desde la distancia entre el punto del observador y el bote. Listo, pero yo puedo calcular directamente la Y. ¿Yo puedo llegar directamente a la Y? No, no puedo. O sea, si voy a utilizar seno, ¿será que sirve? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. No. No, porque no tiene X. No. Entonces toca con coseno. Coseno tal vez me serviré. Listo. Entonces, ahí les voy a dejar la duda. Lo van a averiguar, eso queda como un plus. Si coseno de 30 grados igual a cambiamos la lapicito porque está muy paila de colorcito. Coseno de 30 es igual a 28 sobre la hipotenusa, ¿sí? Esto queda como plus para ver si me da el mismo valor. Listo. Pero yo voy por otro lado. Yo voy a utilizar tangente de 30 grados es igual a ¿quién? A cateto opuesto que es X sobre cateto adyacente que es 28. ¿Sí? Listo. Después, ¿qué hago? Esto es igual a 28 metros multiplicado por tangente de 30 grados igual a X. ¿Cuánto me da ese valor, muchachos? ¿Cuánto me da? 600. 600. 16.16. 16. Punto 16. 16.16. Listo. Entonces me da 16.16 metros. Listo. Esto es igual a X, ¿cierto?
Pero yo necesito es calcular el valor de y. Para llegar al valor de y, ¿qué hago? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Dónde me da? Que 28. Enunciar primero el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que esto es A, que esto es, vamos a tomarlo como B, y que esto es C, ¿sí o no? Y me dice que la sumatoria de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es A? Pues A tomamos que era 28 metros al cuadrado. ¿Quién es B? Dijimos que era el valor de X y que X ¿cuánto vale? 16,16 al cuadrado. ¿Y quién es C? Pues dijimos que es Y, ¿sí o no? ¿Cuánto me da esa sumatoria? 32.32. No creo que me dé 32.32. Usted ya hizo algo de más que pesar. 33.35 me dio a mí. Entonces sería 28 más 16. 32.32. 32.30. ¿No? ¿Sí? Recordemos que aquí yo siempre tengo que hacer todo el proceso. Entonces me da como 1045 metros cuadrados igual a y al cuadrado. El resultado que ellos están diciendo es que le sacan la raíz cuadrada a ese número. La raíz cuadrada, ¿sí? Y eso me da, ¿cuántos muchachos que me están diciendo? 32.32. 32.32. Puede ser 32.32 o 32.33 metros, ¿sí? Porque la cifra que acompaña al 2 es un 8. Entonces, cualquiera de las dos es solución. Y esto es lo que vale Y. Entonces, mira que para utilizar este tipo de ejercicio, me tuve que apoyar en ángulos complementarios, tuve que hacer otro tipo de análisis, en la cual tuve que hacer el proceso de una resta, aquí eso no sale, de una resta para poder ubicar el ángulo de depresión realmente, ¿sí? Y por último, aplicar el teorema de Pitágoras. Listo, muchachos. Entonces, ahí tiene el ejercicio. Y por último, ¿me queda cuál? El punto 10. El punto 10. Que realmente si uno no tiene bases, es una mamacita completa. Es complicado. Entonces, miremos. Esto es lo que representa un acantilado, ¿sí? Lo que me está representando un acantilado. Me dice que a cierta distancia se ubica un barco. Yo y mis barquitos. ¿Sí? Me dice que con respecto a la horizontal se formó ¿qué? ¿Un ángulo de cuánto? 54 grados. 54. Listo. Después el barquito recorrió 50 metros, 150 metros más cerca al acantilado, o sea, hacia la costa. O sea que el barquito ya se ubica como por acá. ¿Sí? Entonces, a medida que él se va acercando, pues obviamente el ángulo se va a hacer mayor. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la horizontal. 72 grados. ¿Sí? Listo. ¿Qué situación tengo ahí? Me falta conocer otro tipo de ángulos para poder trabajar. Porque los ángulos que yo tengo acá, perdón, los ángulos que yo tengo acá, 54 y 72, son ángulos que no pertenecen al triángulo. Faltaría el de 90 grados, ¿no? Entonces comenzaría muy bien. ¿Quién fue el que me dio ese dato? Fajardo. Listo, Fajardo. Entonces comenzaría a jugar y a formar los ángulos complementarios con el ángulo de 90. O sea, 54 menos 90 y 72 menos 90 para ubicarlos dentro de ¿quién? Dentro del triángulo. Ya que la idea
O sea, esos datos me quedan de esta forma. Este y el otro me queda así. Listo. Pero yo no conozco cuánto vale este, todavía no conozco cuánto vale el ángulo A, ni conozco cuánto vale el ángulo B. ¿De dónde saco esos ángulos? De restarle esa cantidad a 90. Listo. O sea que el ángulo A, ¿cuánto vale? 36. 36 grados. Muy bien. ¿Y el ángulo B? 18. 18 grados. ¿Conozco la altura? No, pero es lo que me están pidiendo. No conozco la altura, entonces sería H. ¿Conozco desde el punto, desde este punto hasta este punto la distancia? Sí, es 150. 150. 150 metros. Muy bien. ¿Conozco esta distancia? No. No, coloquémosle X. Y volvemos al caso típico de los ejercicios que he desarrollado por este tiempo. ¿Listo? Recuerden que aquí en este ejercicio se utiliza el sistema de igualación. Entonces, juguemos con el primer triángulo, con este. Voy a anotarlo en azul, todo lo que tenga que ver con este triángulo. Entonces sería tangente de ¿cuánto? De 18 grados. ¿Es igual a quién? Cateto opuesto, que es la distancia sobre el cateto adyacente, que es la altura. Y este señor lo vamos a relacionar todo lo que sea con rojo. Tangente de 36 grados es igual a la altura, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Pero entonces, perdón, aquí me enredé. Ese tangente aquí es igual. Cateto opuesto sobre... 150. X no, Entonces sería a 150 metros más 150 metros más X y abajo sobre altura. Altura. Para poder trabajar esto necesito igualar, entonces va a quedar que vamos a despejar en términos de H. H es igual a X sobre tangente de 18. ¿Y abajo cómo queda, muchachos? ¿Cómo queda acá abajo? Ese despeje en términos de H. H es igual a 150 metros más X sobre tangente de 36. Eso, tangente de 36. Listo. Igual o no? Igual. Vamos a leer esto y esto. Castro, micrófono. Listo, entonces va a quedar X sobre tangente de 18 es igual a 150 metros más X sobre tangente de 36. Despejo todo lo que está en el denominador para que me quede de una ecuación tipo de línea, ¿sí? Entonces quedaría, este señor, ya saben que lo paso al otro lado multiplicando, tangente de 36 por X tangente de 36 por X igual a 150 metros más X por tangente de 18. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí les colaboro. ¿Qué me van a enviar ustedes? En lo que acaban de escribir, me van a enviar también la solución de este ejercicio. Ya le planteé las ecuaciones, el valor de X y el valor de la altura, porque a veces solamente me calculan es un solo valor. El valor de X y el valor de la altura. Y también se acuerda que me comprobaran si coseno de 30 es igual a 28 sobre Y, voy a calcular el valor de la hipotenusa. Entonces ya quedan dos cositas para que ustedes me envíen como evidencia. ¿Listo? ¿Cómo le